Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de la información del sector agroalimentario. Una presentación de Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas. Revista Mundo Agro, Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Ana Chile, nuevas variedades frutales, más valor para tu proyecto. Con Tierra Verde, protege tu cosecha de heladas con expertos. AgroOnline, asesoría profesional online para pequeños y medianos agricultores. Rentabiliza tu campo. Visítanos en agroonline.cl. Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales. Y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro, iniciando aquí un nuevo mes, Julio, bienvenidos ustedes a nuestro programa. Gracias una vez más por acompañarnos. Un tremendo programa tenemos en el día de hoy. Antes voy a saludar a nuestros auspiciadores. Point, Carosi, Ana Chile, Semillas Tuniche, Tierra Verde, Semillas KWS, AgroOnline y Sargent Chile. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer posible este contacto, por hacer posible que todos los fines de semana conversemos sobre materias tan interesantes de nuestro mundo agroalimentario. Hoy va a estar con nosotros Miguel Ángel Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas y director ejecutivo de Chile Bio. Además vamos a estar con Hans Holzhauer, gerente del área agrícola de Tattersall Campos. Dos temas tremendamente interesantes, así que la invitación ya está hecha. Antes saludamos a Point y a Sargent Chile enfrente a los cambios de temperaturas sin preocupaciones, digo, pero con ritmo. Ritmo es el desestresante agrícola que te ayuda para que tus cultivos superen el estrés térmico y vuelvan a su máximo potencial. Cuida tus frutales y hortalizas con Ritmo, es otro producto Point. Entregamos calidad. Y en Sargent Agrícola encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas para acompañarte en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Encuéntralos en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno o en la web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Breve pausa, volvemos de inmediato con el programa del día de hoy. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Estamos de vuelta. Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando las heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidor de riego local, ¿sí? Y Semillas Tuniche, única empresa chilena productora de semillas de maíz y con más profesionales en terreno, datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Dicen en Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y vamos a entrar en materia con nuestro primer invitado. Fíjense que según el informe anual de la plataforma internacional GM Monitor, la superficie mundial dedicada a cultivos genéticamente modificados creció de un 1,9% en el 2024, alcanzando un nuevo máximo histórico de 209,8 millones de hectáreas, representando más del 12% de la superficie arable del planeta. Sudamérica fue la región con mayor crecimiento, seguida por Norteamérica, y entre los países protagonistas están Estados Unidos, Brasil y Argentina, nuestros vecinos. Los principales cultivos transgénicos fueron la soja, el maíz, el algodón y la canola con 10,4 millones. Chile cuenta con un marco regulatorio vigente que permite la producción de semillas genéticamente modificadas exclusivamente para exportación. ¿Se podrá ampliar? ¿Se podrá modificar esto? ¿Cuál es el futuro de la biotecnología agrícola en nuestro país? Lo vamos a conversar con Miguel Ángel Sánchez,
doctor en ciencias biológicas y director ejecutivo de Chile Bio, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Hola, Verónica, muy bien, gracias, y un gusto volver a conversar contigo sobre estas temáticas. Sí, muchas gracias, siempre muy interesante. A mí me gustaría preguntarte, primero que todo, cuando vemos esta cifra de crecimiento, sobre todo en nuestros países, de los productos transgénicos, de los cultivos transgénicos, ¿cuáles son los beneficios de estos cultivos transgénicos, primero que todo? Bueno, primero, la biotecnología nos ofrece herramientas para mejorar las características de los cultivos, de las plantas, para apuntar en dos direcciones principalmente. Uno, fortalecer la seguridad alimentaria. Eso significa que haya alimento suficiente para todos y que ese alimento sea accesible desde un punto de vista económico y a su vez que sea inocuo, sano y nutritivo. Y la otra dirección en la que se apunta es la adaptación al cambio climático. Entonces, de manera muy general, ¿qué beneficios uno puede optar? Bueno, beneficios que apunten a que avancemos a una agricultura más sostenible, fortaleciendo la seguridad alimentaria y adaptándonos a los desafíos de la producción. Y eso significa disminuir las pérdidas en el campo, producto de plagas, malezas, desafíos climáticos como la sequía, el calor, los distintos patrones de lluvia, disminuir, disminuir las pérdidas en nuestros hogares, el desperdicio de alimentos, es decir, que los alimentos duren más tiempo, que los procesos de oxidación o de pudrición de los alimentos se enlentezca y con eso podamos disminuir el desperdicio de alimentos. Podemos mejorar la calidad nutritiva también de los alimentos y hay muchos ejemplos de esos que hoy día existen. Entonces, más que un beneficio u otro, dependiendo del producto y el objetivo que se tenga, podemos optar a un abanico de posibilidades y la biotecnología se ha convertido en un aliado para resolver estos problemas. Sí, es muy entretenido porque uno no se da ni cuenta, digamos, de estos procesos y yo siempre que te entrevisto te pido como ejemplos, porque claro, de repente uno habla del tomate y ahora tenemos tomates todo el año, tomates que duran más, y todo esto han ido siendo producto de investigaciones, de avances. Por ejemplo, cuando tú dices ahora tenemos alimentos que duran más, por ejemplo, ¿qué alimentos duran? Bueno, la biotecnología ofrece posibilidades para avanzar en esa vía. Por ejemplo, se han desarrollado variedades de lechuga disponibles en Estados Unidos que duran 2 semanas más que una variedad convencional, ¿sí? Cuando esta está refrigerada. Con eso disminuimos el desperdicio de alimentos. Claro. Se retarda la oxidación del producto. Yeah. Hoy día existen manzanas genéticamente modificadas comerciales en Estados Unidos y Canadá y existen papas genéticamente modificadas que también retrasan sus procesos de oxidación. En Estados Unidos se ha estimado en 40% la cantidad de manzanas que se bota a la basura, producto de la oxidación. Imagínate. Y cerca de $300 millones en pérdidas por los procesos de oxidación en papas, ¿sí? Entonces, la biotecnología, en ese caso particular, el beneficio es disminuir el desperdicio de alimento con modificaciones que inducen mejoras en los productos. Qué salvaje y sorprendente siempre. Los productos modificados genéticamente, ¿tienen algún impacto ambiental? Bueno, puede tener un impacto ambiental positivo, de nuevo, si es que nosotros andamos buscando eso como objetivo en el uso de la tecnología. Por ejemplo, hoy día muchos organismos genéticamente modificados se desarrollan para utilizar menos insumos. Cuando decimos menos insumos, significa menos fertilizantes, menos productos fitosanitarios, donde están los insecticidas, los herbicidas, etcétera, menos agua, para volviendo los cultivos tolerantes a la condición de la sequía. Entonces, claro que hay un beneficio ambiental, si es que ese es el objetivo de desarrollo. No significa que todos los productos tengan esas características. Yeah. Y otro gran beneficio por el cual se ha apostado al uso de la tecnología a nivel global es impedir el avance de la frontera agrícola. ¿Qué significa eso? Reducir la deforestación. Porque si hoy día estamos pensando en producir más alimentos para una población creciente, alguien podría decir, bueno, salgamos a hacer agricultura a nuevos lugares. Y la verdad que eso significaría deforestar, ¿sí? Para llevar a cabo esas prácticas. Entonces hoy día lo que se busca es que con la biotecnología se mejoren las características de los cultivos para que en los mismos lugares donde hoy hacemos agricultura aumente la producción, aumente la productividad y los rendimientos. Ya. Y no tener que ir a producir a otros lugares. Más eficiencia en la misma cantidad de hectáreas. Y esto permitió también la aparición de nuevas variedades, ¿o no? Bueno, ese es el objetivo. El objetivo en este caso de la biotecnología, los organismos genéticamente modificados y otras herramientas que apuntan en esa dirección es desarrollar variedades adaptadas
que nos permitan resolver los desafíos que tenemos, tanto en la agricultura como en la producción de alimentos. Cuéntanos qué están haciendo hoy día los países, que siempre miramos a Estados Unidos, no sé, hasta India, me comentabas tú, para en desarrollo, digamos, para modernizar la agricultura con base científica. Bueno, hay bastantes casos llamativos. Por ejemplo, acá en la región, un país vecino, Bolivia, el presidente Arce ha manifestado de que Bolivia va a invertir y avanzar en el desarrollo de sus propios organismos genéticamente modificados para adaptar la agricultura boliviana a los desafíos que ellos enfrentan, ¿sí? Y eso, hoy día, en Bolivia, ha llevado a que 3 candidatos presidenciales, que tienen elecciones en agosto de este año, hayan confirmado su interés en el uso de la biotecnología de los organismos genéticamente modificados y el apoyo irrestricto al uso de la innovación y la tecnología como la biotecnología en sus programas de gobierno. En otras latitudes, por ejemplo, en India, la Corte Suprema de India sacó un fallo en el cual obliga a las autoridades a implementar una política sobre biotecnología favorable para el uso de los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en una situación de urgencia donde toda tecnología, todo enfoque puede contribuir a resolver los problemas que tenemos en la agricultura, ¿sí? Y a no restarse por cuestiones ideológicas o políticas de los avances de la ciencia. Es interesante lo que está pasando en India. Y otras situaciones que están ocurriendo con el uso de la tecnología es China. China ha sido un productor de organismos genéticamente modificados hace varios años, pero hace 10 años, por ejemplo, China producía principalmente algodón genéticamente modificado resistente a insectos, plaga, ¿sí? Pero hace ya unos 2 o 3 años, China empezó un plan bastante agresivo de ampliar el uso de la biotecnología y ha autorizado más de 60 variedades de maíces genéticamente modificados con distintas características, más de 17 variedades de soya también, y, por ejemplo, China, en los últimos años, que ha sido un importador de maíz, pretende ser un productor y autoabastecerse de la producción de maíz con maíz genéticamente modificado. ¿A qué está apostando? A fortalecer la seguridad alimentaria, claro, y autoabastecerse y no depender de las importaciones. Entonces, por ejemplo, China hoy, esto venía desde antes de la guerra paraarancelaria con Estados Unidos, de las tarifas, de las aranceles. Desde antes venía con esta visión y hoy día esto se ha acrecentado y ha puesto el pie en el acelerador. Por ejemplo, ya hay cerca de 3 millones de hectáreas con maíces genéticamente modificados en China, pero de un hectareaje total disponible de 45 millones de hectáreas solo para maíz. Entonces se proyecta un crecimiento en el corto plazo en la superficie de organismos genéticamente modificados, así que ese 210 millones de hectáreas que tú dijiste en la introducción, lo más probable es que empiece a crecer a pasos agigantados en el corto plazo. Oye, Miguel Ángel, en el caso de India, ¿cómo logró pasar de una parálisis regulatoria a una política nacional con participación ciudadana, digamos, y con enfoque científico? Lo que pasa es que en India, que ha sido un productor de algodón hace mucho tiempo, de hecho, India pasó de ser un importador de algodón a un exportador de algodón cuando empezó a utilizar la tecnología de los organismos genéticamente modificados. Pero en el último tiempo, India avanzó en desarrollos de interés local, como son berenjenas genéticamente modificadas, resistentes a insectos plaga, y también en mostaza, ¿sí?, que son cultivos de mucho valor allá en India. Sin embargo, vieron varias trabas por cuestiones políticas e ideológicas para el uso de estos productos. Y eso incentivó una discusión que involucró a varios actores de la ciudadanía, al mundo político, regulatorio, científico, para decir, oye, estamos perdiendo oportunidades, no estamos sacando provecho de la tecnología, avancemos. Y ahí fue donde se involucró la Corte Suprema con este fallo que pide que se avance en una política favorable. Que los políticos hagan la regulación, pero que apunte hacia el bienestar del medio ambiente, de los agricultores y los consumidores con el uso de los organismos genéticamente claro, pues y ahí apoya mucho a los agricultores que encuentran otro nicho para también desarrollar sus cultivos. Y Chile, cuando nosotros vemos estos ejemplos, ¿estamos preparados para tener una discusión seria en esta materia? Bueno, primero que todo, recordar que Chile es un país productor de semillas genéticamente modificadas que las exporta principalmente a países del hemisferio norte para abastecer el mercado de contrastación, Estados Unidos, Canadá principalmente. Además de eso, Chile es reconocido internacionalmente
Porque acá en nuestro país se llevan a cabo los procesos de investigación de campo para desarrollar nuevos organismos genéticamente modificados. Un dato: todos los organismos genéticamente modificados de maíz, soya y canola que se comercializan en el mundo han pasado por Chile para multiplicar semillas o en los procesos de investigación de campo, lo que nos hace un actor muy relevante en el área de la biotecnología. Sin embargo, por vacíos regulatorios en nuestro país, no se puede utilizar estos productos con fines domésticos, es decir, que el producto quede en nuestro país para que sea consumido por nosotros, los consumidores, por los animales, o que sea utilizado por distintas industrias. Hace 10 o 15 años atrás, si tú me hacías esta misma pregunta, yo te decía, bueno, es que no existen productos interesantes para la agricultura nacional. Algodón no se produce en Chile, soya prácticamente no se produce. Habían muchas características en maíz que no eran relevantes para nuestra agricultura. Sin embargo, en la actualidad hay productos que son muy interesantes para nuestros agricultores. Por ejemplo, en Argentina comenzó la comercialización de una variedad de trigo tolerante a la sequía. El principal cultivo en Chile es el trigo, y el principal problema del trigo es la escasez hídrica. Entonces, ahí hay un producto que despierta mucho interés en nuestros agricultores. Pero también existen otros productos, como una variedad de canola que es productora de un ácido graso que es el omega 3. Omega 3 que, si tú vas al nutricionista, te recomienda que tengas dietas ricas en este ácido graso. Bueno, este aceite la podemos consumir nosotros, las personas, pero el objetivo principal no somos las personas, sino que es la industria acuícola, que necesita dietas elevadas en omega 3 para el desarrollo de los peces. Por ejemplo, en la salmonicultura tienen que dar dietas ricas en omega 3. ¿De dónde sacan el omega 3 hoy? Lo sacan de harina de pescado o lo sacan de aceite de pescado. Y esa harina o aceite la obtienen de la pesca intensiva de recursos pesqueros, como puede ser la anchoveta. Ya. Pero acá, en Chile. Una hectárea de esta canola, evitaría la pesca intensiva de 10 toneladas de pescado, lo que trae consigo el evitar un impacto ambiental considerable sobre los océanos o esos ecosistemas. Pero además abre una oportunidad única para nuestro país de integrar la agricultura con el mundo acuícola. Los salmones, por ejemplo, el 60% de los ingredientes de la dieta de un salmón son de origen vegetal, y en su mayoría hoy en Chile se importan. Los agricultores dicen, ¿por qué esos ingredientes tienen que importarse y no los producimos acá? Tal cual. Y eso significaría, si es que eso se produjese aquí en el país, 200.000 hectáreas, según la SNA, adicionales de agricultura en nuestros campos, con un impacto significativo, sobre todo en la zona sur de Chile. Entonces, hoy día hay mucho interés de los agricultores en poder utilizar estos productos, en poder integrar la agricultura con la salmonicultura a través del uso de organismos genéticamente modificados que se utilizan ampliamente en distintas partes del mundo para suplir las necesidades de los peces y en su desarrollo. Y ahí, hoy día, los agricultores están alineando, están golpeando la puerta de las autoridades para empezar la discusión local y a ver si en el corto plazo, y ahora que estamos en época de elecciones, se pueden sacar estos temas para discutirlos. Miguel Ángel, pero la pregunta es siempre, ¿por qué no se ha iniciado esa discusión local si parece como tan evidente en términos de beneficios? Porque no ha habido voluntad política en nuestro país. Muchas veces en nuestro país somos más papistas que el Papa y evitamos discusiones que generen ruido. Porque aquí obviamente va a haber ruido en la discusión porque hay muchos grupos de interés que se oponen al uso de la tecnología. Yeah. ¿Sí? Grupos ambientalistas que desde un punto de vista técnico y científico sus argumentos no son correctos, pero generan mucho ruido. Yeah. ¿Sí? Y el sector político muchas veces trata de evitar esos ruidos. Yeah. ¿Sí? Entonces eso ha sido un ingrediente para frenar la discusión. Sin embargo, en la situación que hoy día nos vemos de urgencia, primero, de adaptación al cambio climático y dos, de oportunidades para fortalecer la agricultura nacional, creo que va a hacer que esta discusión se abra y podamos avanzar en aprovechar los beneficios que nos ofrece la tecnología. Sí, para llegar a esa discusión, creo yo, también falta mucha información, ¿no? Porque, por el contrario, hay mucha desinformación y por lo mismo de repente se le hace el quite. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de estos países? Bueno, algo que en el pasado no se hizo de manera correcta fue que no se educó o no se sociabilizó estas temáticas de manera correcta en la sociedad. ¿Qué significaba esto? Muchas veces pasábamos de una comunicación científica
pero muy engorrosa para la ciudadanía. Nadie tiene por qué estar relacionado a los conceptos técnicos. Obvio. ¿Sí? Entonces muchas veces se explicaba esto con mucho tecnicismo, nadie entendía nada y es más, despertaba más suspicacias. Claro. Que confianza sobre la tecnología. Y ese fue un error, y un error que se asumió a nivel global tanto por el sector público como por el sector privado relacionado a esto. Eso ha incentivado que distintos estados estén invirtiendo en la comunicación eficiente, una comunicación científica efectiva de estas temáticas. De hecho, el sector privado, y nosotros como Chilebio, donde yo trabajo, nos relacionamos directamente con esto, tratamos de sociabilizar estas tecnologías para que se entienda el alcance. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Hay riesgos? ¿Hay amenazas? Bueno, discutámoslo, conversémoslo en un lenguaje simple donde todos puedan entender, todos puedan participar y podamos tomar decisiones en conjunto como sociedad para sacar provecho y avanzar en la sostenibilidad, que es la meta que todos nos hemos propuesto. Tú hablas mucho del sector público y privado. Esta materia y las modificaciones normativas que deberían darse o al menos discutirse, tiene que ser en conjunto, tiene que ser un diálogo público-privado. Bueno, absolutamente. Creo yo que siempre estas conversaciones tienen que participar todos los actores, tienen que plantearse y ponerse sobre la mesa los distintos puntos de vista, pero tiene que primar, por supuesto, la evidencia, la información técnica, científica, y donde hoy día el consenso científico es a favor de el uso de la tecnología, donde se reconocen los beneficios, las potencialidades de esta. Un poco ya me lo has dicho, pero ¿por qué abrirse a la biotecnología agrícola puede ser clave en materia de cambio climático y de escasez hídrica? Hoy día podemos desarrollar con estas herramientas cultivos adaptados a estas condiciones. Y no solamente desarrollarlos. ¿Y nuestro maíz de la Araucanía no está...? Las plantas en general no están adaptadas para las condiciones cambiantes a las que estamos expuestas. Si hace calor, ¿nosotros qué hacemos? Nos sacamos la ropa. Si hace frío, nos abrigamos. ¿Y qué hace una planta? No tiene la forma de adaptarse rápidamente a estas condiciones y eso impacta significativamente en la productividad. Por eso el ser humano en la historia de la agricultura ha ido desarrollando variedades de plantas adaptadas a estas condiciones. Sin embargo, en los últimos años estos cambios han sido más significativos y por eso se ha puesto el pie en el acelerador para desarrollar nuevas variedades. Y ahí es donde los países están invirtiendo. En Argentina hay interés del Estado en desarrollar variedades constantemente con el ayuda de todas las tecnologías, y la biotecnología es una de ellas. En Brasil lo mismo, en Colombia, en Estados Unidos, países africanos, países asiáticos, en Oceanía, Australia, todos avanzando con el pie en el acelerador, apoyados con esta herramienta aliada que es la biotecnología, para adaptarnos a los desafíos climáticos y que la agricultura avance hacia prácticas más sostenibles. Oye, Miguel Ángel, a ver, vamos a aterrizar un poquito el tema. Chile es un importante productor de tomate, un fruto clave además en la dieta de los chilenos. Yo creo que en cualquier plato están los tomates tradicionales y recientemente un avance en edición genética a nivel mundial ha permitido desarrollar una nueva variedad de tomates que puede cultivarse en un 85% menos espacio que el requerido normalmente. Cuéntame en qué consiste esto y por qué es tan revolucionario. Bueno, primero una aclaración. Cuando hablamos de biotecnología hay distintos tipos de herramientas. Los transgénicos son un grupo de herramientas que se basan en agregar funciones, es decir, agregamos información genética para que se produzca una proteína y esa proteína con su función mejore una característica de interés. ¿Sí? Eso es un transgénico. Pero cuando hablamos de edición genética, el objetivo, como este tomate que tú me preguntas, no es agregar una función para que se produzca una proteína, sino que se trabaja con el material genético propio y hoy día se utiliza principalmente para impedir que se produzcan proteínas que produce habitualmente el cultivo. ¿Sí? ¿Y que esas, por qué? ¿Por qué habría que impedir esas proteínas? Hay muchas plantas que producen proteínas que atraen enfermedades, hay plantas que producen proteínas que impiden la adaptación. ¿Sí? O sea, no todas las proteínas son buenas. No, para nada. Hay proteínas que producen alergia, hay proteínas que producen enfermedades. No, ¿sí? Pero en el caso de las plantas también. Pregúntale a los celíacos por qué no pueden comer trigo. Pensé que me iba a decir pregúntale a una planta. No, pero ¿por qué un celíaco no puede comer trigo? Porque el trigo produce unas proteínas que son las gliadinas, el gluten, que producen la reacción adversa. Hay proteínas que tienen efectos positivos, negativos, otros neutros, depende del punto de vista que los tengo. Bueno, esa aclaración primero. Y este tomate, ¿qué es lo que hicieron? A través de la edición genética, editaron genes para la producción de una fitohormona, una hormona vegetal, que son las giberelinas, ¿ya?
Da lo mismo el nombre. Pero ¿qué hacen las gibberelinas? Las gibberelinas estimulan el crecimiento de los tallos, ¿sí? De las plantas. Ya. Tienen varios genes con esa función en las plantas, pero inactivaron el principal. ¿Y eso qué significó? Que la planta ya no crecía tanto como crecía originalmente, sino que crece menos, es más compacta la planta. ¿Y eso qué significa? Cuando nosotros hablamos de producción, nosotros siempre pensamos en el campo, ¿no es cierto? En la agricultura, el campo, el medio ambiente, etc. Sin embargo, hoy día una tendencia muy fuerte es la agricultura vertical. Distinto, ya no es producción en campo, son producciones en invernadero y en términos sencillos, como ir produciendo en bandejas hacia arriba, de manera apilada. Sí. Entonces, nosotros no podemos pensar en plantas que sean muy grandes, porque nos complican estas instalaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo reducimos el tamaño de las plantas, pero que a su vez sigan siendo igual de productivas, que produzcan buenos frutos, con buena calidad y en buena cantidad? Y por eso esta innovación es tan relevante, porque las plantas son más compactas, permiten tener más apilamientos, más bandejas dentro del invernadero, y se consigue una reducción del 85% del espacio, y manteniendo la productividad y la calidad de los frutos. Entonces es desde el punto de vista de la agricultura vertical que traería muchos beneficios, para no confundirse que en el campo se va a aumentar la productividad. Ya, y 2 preguntas en 2 minutos. Sí. ¿Podríamos esta tecnología traerla a nuestro país? La edición genética está permitida en nuestro país por el Servicio Agrícola y Ganadero. De hecho, hay más de 50 productos que han pasado por el sistema regulatorio de manera favorable que hoy día se pueden utilizar. Productos editados, plantas editadas genéticamente que se pueden utilizar. Es una regulación distinta a lo de los organismos genéticamente modificados. Ah, ya. Y para derribar mitos, finalmente, ¿existen riesgos o desafíos asociados al consumo de producción de estos tomates, por ejemplo, editados genéticamente? Uno de los objetivos de la edición genética es imitar procesos que ocurren en la naturaleza, pero que en la naturaleza son azarosos. Podrían ocurrir como no ocurrir, y podrían ocurrir en conjunto con muchos otros cambios genéticos. La biotecnología, a través de la edición genética, permite imitar eso, pero de manera controlada. Cuándo queremos, dónde queremos y cómo queremos. Y en esa lógica hacemos cambios, ajustes en los genes que no generen impacto ni en la salud ni en el medio ambiente desde un punto de vista negativo, sino que solo mejoras que mejoren, o desde un punto de vista de los agricultores, o desde el punto de vista de los consumidores, o desde el punto de vista del medio ambiente, es decir, avanzando hacia prácticas más sostenibles. Miguel Ángel Sánchez, doctor en Ciencia Biológica y director ejecutivo de Chile Bio, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros, siempre es tan entretenido. Muchas gracias, Verónica, y simplemente para terminar, dejar invitados a toda la audiencia que los que quieran informarse más sobre estas temáticas, conocer más detalles sobre la biotecnología, los organismos genéticamente modificados, los editados, que visiten nuestro sitio web www.chilebio.cl y que participen activamente en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, donde hay materiales descargables para poder aprender y conocer más sobre estas tecnologías. Buenísimo, genial. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Te pasaste. Nos vamos a una pausa, pero antes asegura tu rendimiento con Cleopatras de KWS, híbrido de maíz semitardío de máximo potencial de rendimiento. Nace un nuevo líder para la zona centro-norte. Y también, por fin, una solución y asesoría para medianos y pequeños productores. AgroOnline. Escuchen bien, ofrece asesorías agronómicas de primer nivel rápidas y sin un costo tan alto, costo razonable, digamos. Optimiza tu campo con expertos cuando y dónde lo necesites. Visita AgroOnline, todo junto.cl. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos presentando El Agro en Agricultura con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso aquí en El Agro con nuestro próximo entrevistado del día de hoy, un tema tremendamente importante que seguramente a ustedes les interesa, tiene que ver con el reavalúo de terrenos agrícolas que se han disparado. Pero antes quiero hacer unas menciones muy importantes porque hoy conversamos con los que hacen las cosas bien, como el propósito de Carosi. Nos mueve a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno
nos dice Caro, sí. Y Ana Chile, líder en el desarrollo y comercialización de nuevas variedades frutales para Chile y el mundo, está con nosotros, 28 años aportando valor a tu negocio a través de la nueva genética. Y finalmente Tierra Verde acompaña a la agricultura chilena controlando heladas con eficiencia y precisión. Cotiza en tierraverde.cl o con tu distribuidora de riego local. Bien, escuchen bien, según los últimos datos disponibles, los avalúos fiscales de terrenos agrícolas en Chile registraron alzas de hasta un 190% en el 2024, especialmente en regiones como Tarapacá, Antofagasta y Magallanes, marcando uno de los incrementos más significativos en décadas. Estas fuertes alzas han elevado los costos para los agricultores, generando incertidumbre, sobre la metodología utilizada por el Servicio de Impuestos Internos y motivando una investigación en curso por parte incluso de la Contraloría General de la República. Bueno, en este contexto, donde el Congreso acaba de aprobar la ley de permisología para agilizar inversiones, surgen nuevas interrogantes sobre la competitividad del sector y la necesidad de modernizar el sistema de tasación fiscal para reflejar mejor la realidad productiva de cada predio. Para entender las causas y el impacto de estas alzas, vamos a conversar con Hans Holzhauer, gerente del área agrícola de Tattersall Campos, quien lideró el análisis que identificó las regiones con mayor incremento en los avalúos. Hans, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Sabemos que estás muy lejos por allá por Puerto Varas. Bienvenido al Agro. Hola Verónica, muchas gracias por la invitación. Así es, estamos lejos, pero cerca. Cerca de todos los agricultores. Eso. Buen eslogan, ¿ah? Buen eslogan. Oye, en constante movimiento. Eso, Hans. ¿Cómo explican desde Tattersall los incrementos, estos que yo mencionaba, alcanzando el cierto 90% del avalúo fiscal en terrenos agrícolas en regiones como los extremos norte de nuestro país? Mira, esto partió todo por un departamento nuevo de estudios que tenemos en Tattersall y se nos ocurrió, fue casi como descubrir la pólvora, fue por casualidad. Empezamos a hacer un levantamiento de todas las transacciones reales de las regiones para poder nosotros tener un pulso súper bien tomado en cuanto a las transacciones reales, como digo, de los predios, los valores reales de los predios. Ya. Y frente a eso, tuvimos que contrarrestarlo contra el precio del avalúo fiscal, ¿ya? Y ahí es donde nos saltó este fusible, por así decirlo. Empezamos el estudio con la sexta región. Hoy día acabamos de entregar publicar en la página web nuestra el estudio de la séptima región acerca del avalúo fiscal de la séptima región. Y también, como dices tú, nos dimos cuenta que en los extremos hay un alza tremenda, una alza grotesca, por decirlo de alguna forma, que mira, que ni siquiera el Servicio de Impuestos Internos tiene la explicación clara y transparente de cuál fue la fórmula que usaron, ¿ya? Y ahí está el problema principal. Ahora, en los extremos se puede explicar un poco porque los suelos se ocupan varios factores para valorizarlos. Entre esos factores, obviamente, el norte debe estar considerado en su fórmula los temas mineros. Pero para el tema agricultura principalmente, que es donde más nos pega al gremio nuestro y el gremio con el que nosotros trabajamos, es principalmente en las regiones productivas del país, ¿verdad? Oye, Hans, y hoy día, ¿sí? Espérate, primero, ¿qué factores se consideran para el avalúo de un terreno agrícola? Porque tengo entendido que es distinto a un terreno habitacional o comercial, ¿no? Aquí, ¿qué factores se consideran? Principalmente es la productividad del suelo y qué es lo que está hoy día en ese suelo y para qué está siendo usado ese suelo agrícola. ¿Ya? Y por eso que se distorsiona mucho la fórmula. Tú sabes que las tasaciones fiscales, o sea, las tasaciones de predios agrícolas se hacen cada 4 años. ¿Ya? La última fue el 2024. Entre el 2020 y el 2024 tenemos un rango. ¿Y qué es lo que pasó? Justo cae el periodo de pandemia, que esa es la explicación que nosotros entendemos. Cae el periodo de pandemia y salen y proliferan, todas estas parcelaciones que son consideradas terrenos agrícolas, ¿ya? Entonces el Servicio de Impuestos Internos debe haber considerado en su fórmula
todas estas parcelaciones agrícolas. ¿Te fijas Pero que esas tienen parcelaciones necesariamente tienen que tener, por ejemplo, galpones, no sé, No maquinaria, necesariamente, todas esas, no necesariamente, pero todas esas cosas se tasan. no se consideran. Ah, no se consideran. No se consideran, se considera el suelo como tal, el tipo de uso de suelo. Solo ¿Te el fijas? terreno. Y si En hay, parte de, y si hay construcciones, también se consideran, siempre y cuando estén esas construcciones obviamente debidamente recepcionadas en las municipalidades. ya, ¿Ya? Que por lo general en los campos no es así. En ya, los campos tú sabes que las casas no están regularizadas, los galpones por lo general no, son más en terreno urbano. ya, ¿Ya? Entonces, ahí es donde empieza a quedar esta embarrada, digo yo, que no está clara la fórmula. Nosotros no tenemos claro tampoco hoy día el por qué, y por eso que está esta investigación, eh, del qué fórmulas se usaron y cuál fue el procedimiento que usó este año el Servicio de Impuestos Internos para la correcta valorización, porque en regiones como la sexta región tú te vas a encontrar alzas cercanas al 50%, en la séptima región vas a encontrar alzas cercanas al 40% en promedio. ¿Te fijas? Y en algunas zonas específicas de estas dos regiones, que son las que ya hemos profundizado en el estudio, vas a encontrar alzas del 120% en terrenos agrícolas. ¿Ya? ya. Son terrenos productivos. Lo que ustedes mencionan es que estos valores asignados por el Servicio de Impuestos Internos se basaron en tasaciones comerciales, en transferencia de propiedades, en avisos de prensa. Eh, ¿Esta metodología, según tú, no corresponde o hay aspectos o factores que no fueron considerados? Hay aspectos y factores que no fueron incorporados para nuestro gusto en ¿Cómo en cuáles, esta Hans? valorización. Como por ejemplo, factores que sí se usaron en la quinta región. En la quinta región se usó un factor de sequía que disminuyó el avalúo fiscal. ¿Ya? ¿Ya? Pero hay otros factores, por ejemplo, que no está recogiendo el Servicio de Impuestos Internos para nuestro gusto y no está incorporando dentro de su fórmula, como por ejemplo la productividad de los suelos. Lo que te comentaba recién, el tema de las parcelaciones. El tema de las parcelaciones te dispara y te desbalancea cualquier fórmula que puedas diseñar para la valorización de terrenos. ¿Ya? Nosotros en este muestreo que hicimos, que son los informes que sacamos de la sexta y la séptima región, consideramos terrenos de mayores a 5 hectáreas. Dejamos fuera de rango las parcelaciones agrícolas, entre comillas, que son terrenos agrícolas, pero son de 5.000 metros, no son productivos, ¿te fijas? Ya, ya. Entonces, hay factores como, por ejemplo, que deben considerarse como la sequía, zonas que han sido afectadas por sequía, zonas que han sido afectadas por catástrofes naturales, por ejemplo, una gran helada que venga un año, ¿te fijas? Son factores que deben sumar o restar a este indicador que saque el Servicio de Impuestos Internos. Y eso para nuestro gusto no fue considerado. No fue considerado y por lo tanto se trata de un proceso de revalúo eh, eh, poco transparente, Hans. Absolutamente, poco transparente. No está claro la metodología que usaron y tampoco nosotros hemos podido acceder hemos pedido por transparencia incluso, todos los datos que obtuvimos los obtuvimos por transparencia y no se ha entregado una fórmula clara que se usó. Es que eso te iba a preguntar, además si uno pide los datos al Servicio de Impuestos Internos, ¿tampoco se entrega la información? Te entregan información de avalúos fiscales, ¿te fijas? Ya. Pero no te entregan la metodología usada. ¿Puedes explicarnos la propuesta de Tattersall de usar valores de compraventa ajustados solo por IPC? Sí, lo que pasa es que, como te decía yo, cada 4 años se valorizan las propiedades para el avalúo fiscal. Si tú tienes un periodo de 4 años entre el año 1 y el año 3, se usa solamente reajuste al IPC. ¿Ya? Sí, Y el ya. año 4, que es cuando se retasan o se revalorizan, es cuando se afectan propiamente tal las propiedades. Ya. Nada más que eso. Por lo tanto, ¿ustedes qué proponen hacerlo cada 3 años? No, nosotros lo que proponemos es hacer las cosas de forma correcta, tomando
factores en consideración que afectan directamente a la agricultura. Eso es lo que debería hacer el Servicio de Impuestos Internos. Ya, y lo que dice el Servicio de Impuestos Internos dice que toma en cuenta transformaciones del sector silvoagropecuario, variaciones de demanda. eh, a la luz de los antecedentes que tienen ustedes o de los resultados, ¿no son creíbles? Son creíbles, lo que pasa es que no están considerados todos los factores. Como te Ya, digo, la agricultura depende de muchísimos factores, principalmente climáticos, ¿ya? Climáticos, tipo de cambio. eh, Hoy día la agricultura es más de precisión que antes. Hoy día el agricultor sabe perfectamente cuántos fertilizantes está poniéndole a su hectárea. Antiguamente los viejos le echaban al campo, ¿cierto? X toneladas de urea. Hoy día están preocupados, son empresas de precisión, entonces exactamente qué cantidad están echándole al suelo, por ejemplo, de fertilizante. Entonces, una variación de este tipo, aunque digas subió un 40%, un 50% de las contribuciones, afecta directamente a los productores. Hans, y las regiones con mayor justamente actividad agrícola como Coquimbo, Ñuble, Biobío, ¿cómo afecta esta situación donde el alza ha sido de un 50%? ¿Qué impacto tiene en la productividad, en la inversión, en la rentabilidad de los agricultores? La productividad, como te decía, se hace cada día más con márgenes más apretados. En la región de Coquimbo luchan constantemente contra la sequía, adicionalmente. Implementan sistemas de riego tecnificado, cosas que se están aprendiendo obviamente hacia las regiones más hacia el sur. Pero productivamente obviamente lo afecta a los agricultores porque son costos mayores, márgenes más apretados. Eh, y perdona, se me fue la otra pregunta que me hiciste. No, te hablaba en general cuál era el impacto en los agricultores, pero quiero agregarte ahora o tomarme de eso porque está más o menos claro. ¿Qué tienen que hacer los agricultores? Mira, yo creo que el Servicio de Impuestos Interno, una vez que se salga a la luz la metodología usada, debiese entregar una opción a los agricultores para poder retasar sus campos, ¿ya? Y poder reajustar el valor que están pagando hoy día de contribuciones. ¿Para qué? Para poder ajustarlo a la realidad de cada agricultor y a la realidad de cada región, ¿ya? No todas ¿Ya? las regiones producen lo mismo, no todas las regiones tienen la misma productividad. Las regiones más a la zona centro-sur, obviamente, donde tenemos la mayor cantidad de cerezos y frutales en Chile, tienen mayor productividad por hectárea, tienen mayores retornos que las regiones más australes, que tienen, en el fondo, cereales, ganados, lechería. Son regiones son de mayor extensión, pero menores productivas. ¿Y qué? Entonces, ¿Ya? debiesen ajustar de acuerdo a la realidad de cada agricultor y a la realidad de cada región. Ya, ¿y cuál es tu recomendación? Tu recomendación directamente a los agricultores ahora, ¿cómo enfrentar esta situación? Por eso te digo, una vez que salga y haya claridad respecto a la metodología usada, retasar sus campos, apelar cuando sea el tiempo para hacerlo. Y en caso que, bueno, estamos en Chile, las cosas, todo puede pasar. En caso de que no bajen sus contribuciones, siempre tienen que tratar de hacerlo lo más productivo posible los campos. Es decir, preocuparse de mantener su patrimonio, hablando de frutales, mantener su patrimonio fitosanitario. Eh, Vimos este año el tema de los cerezos, lo que pasó con la cantidad de cerezas que hubo. El próximo año nuestra hipótesis es que va a ser un panorama un poquito más complicado incluso, porque va a aumentar la cantidad de cerezas que van a salir al mercado. Eh, Hemos visto, bueno, eso va un poquito por otro lado, pero hemos visto en otros informes que estamos sacando de temas frutales, qué es lo que está pasando con el movimiento de la cereza y cómo se está moviendo y cómo se está trasladando también la fruta del sur. Entonces las recomendaciones son súper particulares dependiendo de si eres frutero, si eres productor de cultivos anuales, si eres lechero o ganadero, ¿te fijas? Ya, depende del rubro. En el caso de que esto se mantenga y que las contribuciones sigan al alza, y los avalúos también,
¿puede provocar un desincentivo en términos para los productores? Sin duda, hoy día es una barrera más de entrada para cualquier productor, para cualquier inversionista que ¿Y quiera que se dedicarse. vendan esos terrenos? Bueno, hay mucha gente que está vendiendo hoy día producto de lo mismo, sumado obviamente a otros factores más como los retornos, principalmente de la cereza hoy día. Oye, Hans, bueno, yendo a a lo que estábamos respecto a este último informe del Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría igual instruyó una investigación, ¿verdad? Una investigación abierta por presuntas irregularidades. Entonces, me gustaría preguntarte cómo valoran ustedes esta gestión y qué esperan que surja aquí. Mira, yo creo que fue muy bueno que esto haya salido a la luz. Fue muy bueno el revuelo que ha tenido porque en el fondo el Estado tiene que entender que nosotros somos un país productor, ¿ya? Esto es un tema ya más de política, políticas de Estado, pero tú tienes que entender que la agricultura aquí no estamos produciendo cobre, no estamos produciendo minerales, sino que estamos produciendo alimentos que son de primera necesidad, ¿ya? Para Chile, para el mundo, pero somos un país exportador. Hoy día piensa que estamos ocupando la cereza, hoy día ocupó el tercer o cuarto lugar de las exportaciones. Hablando de exportaciones FOB, estamos debajo de los salmones. Entonces, creo que tiene que darse la importancia necesaria y tiene que haber el apoyo necesario para los agricultores. Ahora, que se haya metido la Contraloría me parece estupendo. Ojalá que salga algo positivo esto y que sirva de lección un poco para las entidades y para cómo las entidades estatales están haciendo la pega. Oye, y por otra parte, también se aprobó hace unos días esta ley de permisología que busca agilizar la tramitación de proyectos de inversión en sectores como el agrícola. Dada la presión que están viviendo actualmente los agricultores por esta alza de avalúo, ¿cómo puede eso impactar en los agricultores? ¿Cómo ves tú? ¿Va a ser positivo, negativo esta ley? Eh, Anticipada la respuesta, sí. Es un poco jugársela mucho, darte una respuesta tan anticipada. Yo creo que va a ser algo positivo, Ya. ¿ya? Pero, eh, insisto, eh, a los agricultores hoy día tienen que entregarle todas las facilidades necesarias para poder hacer lo que saben, que es producir alimentos. Hans, la SNA, por otra parte, ha planteado también sus preocupaciones, sus aprensiones respecto al alza de avalúos de terrenos agrícolas. Em, Respecto a las medidas que sean necesarias para corregir este proceso, ¿cuál es la postura de Tattersall Campos? Si podemos colaborar con, con algo que sume, estamos felices de hacerlo. Nosotros estamos en pro de la agricultura. Tattersall es una empresa que ha estado ligada por 115 años tiene Tattersall. Ha estado ligada a la agricultura y siempre hemos estado abiertos a colaborar y a entregar la información que sea necesaria eh, para poder, en pro siempre de la agricultura y de los agricultores. Cuéntame, Estamos totalmente... y como para cerrar, ¿cuál debería ser a tu juicio? Porque más allá de la coyuntura de lo que estamos viviendo en este minuto, ¿cómo crees que debería ser en general la modernización del sistema de tasación de terrenos agrícolas en Chile? No sé si tenemos algunos referentes, no sé si en otras partes funciona de otra manera, pero ¿cuál es la situación actual? Hoy día las tasaciones es algo que está súper en pañales en Chile, te diría yo. Las tasaciones, por lo general, hay un par de empresas en Chile que se dedican a esto. Eh, los bancos también están, pero hoy día debería modernizarse el sistema y estandarizarse un poco más eh, por medios, digámoslo, digitales, ¿ya? En Tattersall estamos trabajando en un sistema nuevo que todavía no puedo dar nada a conocer, pero tiene que ver con tasaciones, ¿ya? Es una forma de automatizar más las tasaciones y estandarizar más los precios.
Hoy día los campos son unidades bastante únicas, no se producen en serie, entonces tenemos mucha diferencia entre un campo que puede estar en una misma región, en un mismo sector. Tenemos mucha diferencia de precio entre un campo que está aquí en un punto X y otro que está a 2 kilómetros, ¿te fijas? Entonces hoy día la idea es estandarizar esto y automatizarlo, cosa que el sistema de servicio de impuestos internos y las entidades pertinentes puedan acceder de forma fácil a la información y en forma fidedigna. ¿Ya? Hoy día estamos nosotros creando, entre otras cosas, estamos creando, por ejemplo, mapas de calor de todas las zonas frutícolas, por ejemplo, plantadas con cerezas de una determinada variedad. ¿Ya? Entonces, en conjunto, esto lo estamos haciendo en conjunto con información que estamos obteniendo del CIREN, de OEPA, como te explicaba, por ley de transparencia hemos pedido, y con otras empresas, en este caso una empresa alemana, estamos trabajando en este sistema que queremos implementar justamente para facilitar las tasaciones. Tiene que modernizarse el sistema. Hoy día funciona muy a la antigua todavía. Sí, Hans Holzhauer, gerente del área agrícola de Tattersall Campos, muchas gracias por haber conversado con nosotros aquí en el Agro. Súper interesante este tema, un poco estancado todavía, encuentro que está en nuestro país, pero como dices tú, tiene que modernizarse y ojalá avancemos hacia eso. Muchas gracias, Hans, por habernos acompañado. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nosotros estamos terminando el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. ¿Quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? Bueno, AgroOnline es la primera plataforma de asesorías agronómicas online. Gana tiempo y ahorra dinero con expertos de primer nivel. AgroOnline, tu campo conectado. Visita agroonline.cl y garantiza tu rendimiento con Intelligence de KWS, un híbrido de maíz intermedio con alto potencial de rendimiento. La elección inteligente para tu éxito. Que tengan nuevamente un muy buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Que estén bien. Nos vemos la próxima semana a través de Agricultura y Agricultura TV. Fue El Agro, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Semillas KWS. Diferentes cultivos, un socio en semillas. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Humeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Ana Chile, nuevas variedades frutales, más valor para tu proyecto. Tierra Verde, protegiendo tus huertos de heladas. ¿Quieres mejorar la rentabilidad de tu campo? AgroOnline es la plataforma de asesorías agronómicas online para pequeños y medianos agricultores. agroonline.cl. Carosi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales. Y ser únicos nos distingue y eso nos encanta. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.